Buenos días, maestros, alumnos y compañeros de la Universidad Tecnológica de León. El día de hoy expondremos el tema llamado Trabajo sobre avellanados. Primero que nada, mi equipo está integrado por Flores Vargas Octavio, su servidor, Galván Morado Giovanni Baco, Juárez García Adrián, Rea Moreno Luis Mauricio y por último, Rodríguez López José Guadalupe. De la carrera Mecatrónica, Manufactura Flexible, del grupo MF404. Siguiente, por favor. El primer punto a tocar es la definición de qué es un avellanado. En pocas palabras, el avellanado es un proceso de mecanizado en un determinado taller con el que abre en un lugar una longitud para un tornillo en específico, a fin de que cada cabeza de estos quede apretado o se podría decir ajustado para que no se mueva y queda firme en una pieza taladrada. Siguiente, por favor. Los avellanados, su función es que, como se decía, se abre una longitud en una pieza determinada para la realización del avellanado y estos tipos de avellanado tienen un material formado que es un cilindro de tipo acero y de estos se dividen diferentes como acero suave, entre otros. Las otras funciones de este principalmente son, como los que dice ahí, permite albergar cabezas de remaches y otros tornillos sin sobresalir de la pieza. Siguiente, por favor. Bueno, este es una de las operaciones de mecanizado, como las cual es un rebaje cónico al inicio de cada agujero para que quede perfectamente y no esté en diferente longitud. En otras funciones, permite albergar la cabeza de remaches y tornillos sin sobresalir, como les comento, para que quede fijo. Y de estos se dividen tres, o existen más, pero son como que los más comunes, que es el avellanador cilíndrico, el avellanador cónico y el avellanador esférico. Siguiente, por favor. Existen algunas herramientas de avellanado que se basan de tales como las siguientes, que es el COT, que es una herramienta para avellanados frontales constante. Esta es como se podría decir su aplicación y una breve explicación es que permite la combinación de la broca y operaciones de avellanado en las superficies irregulares, además de que no deja marcas en la pieza, elimina avellanados manuales, reduce el tiempo de ciclos. La profundidad del avellanado consta con respecto a la superficie de la pieza. Eh, Por último, para los avellanados en aluminio y titanio y compositores para componentes aerodinámicos. Y en el otro es el GHK, que, como dice allí, es un avellanador cónico libre de vibraciones, el cual su descripción es con un ángulo de 60 grados, que su funcionamiento es libre de vibraciones y no tiene tanto movimiento y es muy fijo y preciso, al igual que tiene cuchillas intercambiables del metal duro. Bueno, por mi parte sería todo, lo dejo con mi compañero. Buenas tardes, como anteriormente me habían presentado, soy Giovanni Baco Galán Morado. En esta ocasión les presentaré el tema de avellanado cónico, que en inglés es countersinking. ¿Qué es un avellanado cónico? Es un ensanche cónico en el extremo de un agujero. Ese tipo de trabajo se suele utilizar para ocultar cabezas de tornillos, facilitar la introducción de elementos mecánicos en los agujeros, etcétera. Aquí podemos ver un avellanado cónico. Bueno, en sí la punta. Esta punta, se pone, principalmente se puede poner en taladros, fresas o tornos. Siguiente, por favor. El avellanador cónico tiene diferentes ángulos. Anteriormente mi compañero había mencionado algunos. Yo los mencionaré todos. Puede tener un ángulo de 60, un ángulo de 80, un ángulo de 90, un ángulo de 100, un ángulo de 110 y un ángulo de 120.
pero en general los más usados son los ángulos de 82 y de 100. Este avellanador cónico consta de un vástago y una cabeza cilíndrica más ancha. Están formadas por los ángulos anteriormente mencionados y la cabeza de tornillo remache que va a tomar más tardar el avellanado va a tener el ángulo de le proporciona el avellanador. Siguiente, por favor. Tipos. En total existen muchos tipos, pero yo les hablaré del tipo de avellanador cónicos. Existe el tipo de cortador de avellanador de orificio transversal, que es una herramienta en forma de cono con un filo provisto. Este filo no es paralelo, o sea, no es simétrico. Esto es esencial para que el cono se aleje del borde de corte a medida que la herramienta gira proporcionado espacio. Esta herramienta se utiliza mejor con herramientas de desbordado, donde las rebabas de una operación de mecanizado anterior deben eliminarse por razones cosméticas y de seguridad. Aquí podemos ver un avellanador, un avellanador orificio transversal. Este en especial es como para usarse en madera o plástico. El de la derecha es un cortador de estriado. Este se utiliza para proporcionar un chaflán pesado en la entrada de un orificio perforado. Al igual que el de la izquierda, también se puede usar en diferentes ángulos. En especial, se utiliza en los ángulos 82 y 90. Siguiente, por favor. La ejecución. La forma de trabajar el avellanador cónico, se realiza un movimiento de presión hacia abajo, donde se levanta pequeñas virutas en la pieza de trabajo. Cuando se hace el avellanado se trabaja con un número de revoluciones menor que cuando se taladra. ¿Por qué? Porque el momento de que tú estás avellanando, o sea, le vas a hacer presión, pero en vez de que el avellanador haga su función, lo vas a estropear. Poco a poco lo vas a estar desgastando, y esa no es la cuestión. Se tiene que hacer con revoluciones menor que cuando se taladra, como anteriormente lo mencioné. Y a través del número de cortes de mayor avellanador se da generalmente una calidad más alta a la superficie en el avellanado que en el taladrado. Bueno, esto sería todo de mi parte. Lo dejo con mi compañero Adrián. Muy bien, yo les voy a explicar qué es el contrataladro o el counterboring. Es un ensanche cilíndrico en el extremo de un agujero y se suele utilizar para ocultar cabezas de tornillos como topes de rodamiento o ejes escalonados, etcétera. También se le conoce como avellanado cilíndrico. Como mencionaba mi compañero anteriormente, la diferencia del avellanado común y el avellanado cilíndrico o el counterboring, que es que la entrada del tornillo en sí no es cónica, sino cilíndrica, para permitir el paso de la rosca primero y la cabeza del tornillo quede sobre fuera, pero queda al ras de la superficie. Como podemos ver aquí, la parte del centro de la parte izquierda, la imagen izquierda, la parte del centro es donde llevaría la rosca, y ese sobrante es donde iría la cabeza del tornillo. Y en la imagen de counterboring se puede ver cómo es la parte del taladro que hace la cabeza de tornillo, es la parte de arriba. Y la parte de abajo se hace con anterioridad con un taladro. Esto ya depende de las medidas de pues del tornillo que se trate pues de introducir en el orificio. En la parte del agujero adyacente, que es la cara donde se taladra primero, eh, es donde se escoge una broca que sea de diámetro menor, obviamente,
que es donde se escoge a la medida de la rosca del tornillo, y la parte de arriba, la parte superior, se hace ya con el contrataladro, que en su parte principal no tiene filo como tal, solamente ayuda a que la cabeza entre en la parte del roscado, y ya la parte de arriba, como se muestra en la imagen, es la que tiene pues, la función de taladrar para hacer el tamaño de la cabeza del tornillo. Siguiente imagen, por favor. Características del contrataladro. La parte del agujero adyacente a la cara que se taladra con un diámetro mayor, como comentaba hace ratito. Esto permite embutir las cabezas de pernos o tornillos con o por debajo de la superficie del sólido. La primera imagen se muestra el diámetro principal, el que se hace con una broca, dependiendo ya de la medida de la rosca del tornillo. Y la parte derecha es ya como quedaría el orificio final, por así decirlo. Si se fijan, en la parte inferior tiene cierto ángulo, y para que quepa la cabeza, la punta del tornillo, y arriba ya queda la cabeza del tornillo. Como decía anteriormente, esto ya depende de las medidas del tornillo, porque también hay diferentes brocas y diferentes tipos de contrataladros, o se les llaman tipos de avellanados. El siguiente. Herramientas de contrataladro. El counterbore es el agujero cilíndrico de fondo o plano que amplía otro agujero coaxial, o también así se le llama a la herramienta utilizada para crear esa característica, o sea, el avellanado contrataladro. En pocas palabras, el avellanado contratalado se utiliza para agrandar el diámetro de la parte superior de un orificio perforado, de modo que la cabeza del perno o tornillo de cabeza pues quede al ras de la superficie superior de la pieza de trabajo, y pues se puede decir que no estorbe. Suele ser un agujero de fondo plano, y esto se puede lograr con diferentes tipos de brocas, como se muestra aquí en la imagen. Esto ya depende de la profundidad que esté buscando cada uno en su área de trabajo. En sí, pues si tuviera que taladrar algo así, primero el primer paso sería, como ya comentaba anteriormente, pasar primero la broca del tamaño del tornillo, y ya posteriormente pasar el contrataladro para hacer el tamaño de la cabeza de tornillo. También para esto puede ser útil el aceite, como mencionábamos en clase. A continuación los dejo con mi compañero José. Gracias. Gracias, compañero. Mi nombre es Mauricio y yo les voy a presentar los tipos de avellanado y su selección. Como primer punto tenemos el avellanador cónico, que se puede la labor de utilizarse tanto en un material de madera como de metal. Da la posibilidad de que la creación de espacios sean angulados para la intersección de las piezas con la misma geometría. Como podemos ver, en su cabeza tiene una forma cónica que nos puede ayudar al momento de querer insertar el momento de querer insertar el tornillo. Después tenemos el avellanador plano, que de su uso es de acero y aluminio u otros materiales. Genera una zona más pareja que la entrada de manera más eficiente de piezas como tuercas, pernos y tornillos, etc. Después tenemos el avellanador cilíndrico, que es un avellanador de acero adaptado al extremo de un cuadrillado de hierro cuya superficie estriada sirve para suavizar las desigualdades que deja al barrenar y taladrar los metales. Su uso más común es para arreglar los calibres de las armas portátiles del fuego. Después tenemos el avellanador esférico,
que barrena como su interior formada por un esférico de acero estriada. Las que hay también son semiesféricas. Este es una esférica. Las primeras sirven para, por lo más común, para pulir la cavidad de las turquesas, para fundir balas de plomo y la para estrechar y redondear ciertas cavidades en la madera o el hierro. Este es un avellanador espiral y este nos puede ayudar también para los para los tornillos al momento de quererlos ejecutar de una buena manera. Los dejo con mi compañero Josué. Ok, continuando con el siguiente tema, que es el cálculo del proceso de avellanados. El ajuste de las revoluciones por minutos, o RPM, de la taladradora para avellanar depende de la velocidad de corte del material y del tamaño de la herramienta. La configuración de las revoluciones por minuto cambiará con el tamaño de la herramienta. A medida de que la herramienta de corte se vuelve más pequeña, las revoluciones por minuto deben aumentar para mantener el metraje de la superficie recomendado, aunque encontrará velocidades de corte superficiales para el avellanado. Una regla simple de 1/3 de la velocidad de una broca del mismo tamaño funcionará para la mayoría de las operaciones del avellanado. Las revoluciones por minuto por un avellanado serían bastante simples de calcular usando el método 1/3, pero el cálculo de las revoluciones para un avellanado genera un conjunto de diferentes circunstancias. Bueno, y aquí podemos ver en la figura 4 que mientras se encuentre el avellanado, mientras más lejos del centro, habrá una menor fuerza de revoluciones por minuto. Mientras se encuentren en la sección A, que es en el centro, se aplicará una mayor fuerza. Siguiente diapositiva, compañero. Ok, primero que todo, para determinar la longitud de los tornillos que serán necesarios para la aplicación particular, tenemos que averiguar el tamaño de la cabeza del tornillo y fijar una broca avellanada que se ajuste a la descripción para el taladro. Mover la punta hacia arriba y hacia abajo a la profundidad deseada, el agujero basado a la longitud del tornillo. Tenemos que garantizar una firmeza de la broca del taladro y que se alinee en el lugar correcto donde se va a taladrar. Empujar hacia abajo el taladro en un ángulo de 90 grados y perforemos la broca avellanar. Otro siguiente paso sería el asegurar el tornillo en el orificio para asegurar que este encaje correctamente y no esté que no esté pegando la cabeza. También hay que verificar que la cabeza no esté hundida demasiado lejos del agujero. Profundizar en el agujero con la broca avellanado si es necesario. Ok, en este ejemplo aquí podemos ver la figura, que son las impresiones de la pieza, generalmente indicarán el diámetro determinado del avellanado, como se muestra en la figura 5. Utilice esto como diámetro para calcular el ajuste de velocidad de husillo. De lo contrario, use un tamaño aproximado y observe cuidadosamente el color de su chip. Bueno, aquí podemos observar en el problema que conocemos del caso de que son las velocidades de corte, que son 75 fpm, que son las siglas en inglés de feet per minute, el diámetro del cortador que nos lo proporciona la pieza, que es de 0.38. Después necesitamos conocer las revoluciones por minuto. CS en este caso será la velocidad de corte, del cual este se multiplicará por 4 sobre el diámetro. Hacemos la operación y nos quedará como resultado 789 revoluciones por minuto. Y a esto también le podemos aplicar la regla de 1/3, del cual sería 789 sobre 3, quedaría como resultado 263 revoluciones por minuto. Siguiente diapositiva. Bueno, como conclusión, mi equipo y yo hemos comprendido de una mejor manera sobre los avellanados y su gran importancia que tienen, además de la utilidad de ensanchar los agujeros, o sea,
de hacerlos con de un mayor diámetro posible, cuya finalidad de estos avellanados son el de esconder la cabeza de los pernos y de que esta manera se ajuste firmemente al material, que puede ser tanto madera, plástica o plástico o cualquier otro. Por último, también debemos de conocer las características mencionadas, solo queda aplicarlas para obtener el mejor resultado posible. Por mi parte y por la de mis compañeros, agradecemos por su atención por esta presentación. Gracias.